Buenas noches, gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que todo esté bien en su hogar. Yo quisiera hoy traerles un video tutorial de cómo llevar tu contabilidad de tu panadería casero con unos consejos bastante prácticos. Ustedes pueden hacer este proceso netamente en un papel, en un libro de contabilidad que se compra en la librería, pueden hacer en un cuaderno universitario o si manejan la computadora pueden hacer en Excel, que también le voy a enseñar paso a paso de cómo hacer en Excel. Entonces, gente linda, vamos rápidamente, gente, a nuestra planilla de Excel. ¿Qué necesitamos, gente, paso a paso para iniciar esta planilla? Primero lo que tenemos que anotar es nuestros ingresos diarios. Día a día uno tiene que poner en un cuadernito la fecha y ir anotando todos los ingresos que ha tenido durante ese día en un cuadernito. Van anotando paso a paso. Has vendido 5 pan de avena, has vendido 5 paquetes de pan de queso, has vendido 3 paquetes de pan integral, has vendido 10 a 15 bollos y así. Vas anotando diariamente por fecha todo lo que has vendido en ese día. En contrapartida, gente, ustedes se van para comprar los ingredientes para hacer sus productos en el supermercado. Entonces traen todo lo que son las facturas y los recibos de sus compras y también van archivando en una archivadora. Eso si hacen diariamente o si hacen cada 2, 3 días o si hacen una vez a la semana todas las compras, entonces van trayendo y archivando. Lo ideal es hacer siempre compras por separados, ¿verdad? A veces tenemos el problema de que compramos los ingredientes para nuestra panadería y dentro de esa misma compra a veces compramos también otro tipo de mercaderías que necesitamos en la casa. Pueden hacer compras totalmente aparte o pueden hacer todo en una misma factura o recibo, pero en el momento de que vayan pasando en su planilla de contabilidad, van restando todos los productos que no son, o sea, la materia prima y los insumos que compraron que no corresponden a la producción. Simplemente le van tachando en la factura o en el recibo y van sumando solamente lo que van a entrar dentro de tu producción. ¿Para qué hacemos este control, gente? Es para saber si realmente estamos ganando y cuánto por ciento es lo que estamos ganando dentro de nuestra producción. Quiero mostrarle cómo yo hago. Es una planilla de contabilidad de producción. En este caso de Alilita, que es nuestra pequeña panadería. Entonces, ¿cómo hago? Pongo la fecha, pongo el número de timbrado y pongo el egreso y el ingreso. Voy habilitando una casilla eh, para el ingreso que vas a ir pasando acá de tu cuaderno de anotación y voy habilitando otras líneas y otras casillas de acuerdo al egreso que he tenido ese día. Hay días que vas a tener varias facturas de egreso. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, acá dice vale de compra, tenés un egreso. Entonces pone otra vez abajo el 14, ahí dice 14 de agosto y acá dice también el 14 de agosto. Y pone otra vez el número de timbrado y también el egreso que has tenido ese día. Entonces, gente, empezamos anotando, ¿verdad? Por ejemplo, el 12 de agosto he tenido un vale de compra de 110.000 guaraníes. Anoto como egreso.
¿Qué son los vales de compra? A veces también nos falta algunas mercaderías o insumos que van a entrar en nuestra producción, pero que no, no conseguimos factura ni recibo de los almacenes, porque a veces compramos por el camino, por la ruta, en cualquier almacén, entonces no encontramos. Entonces, vos simplemente en un papel anotás la fecha y pones vale de compra y nada más, ¿verdad? Y ahí anotar cuánto gastaste ese día y poner también el tipo de producto. Entonces, en este caso tenemos el 12 un vale de compra, el 13 tenemos la venta. Por cada venta vas a habilitar solamente una casilla. Por ejemplo, acá vamos a pintar, esto es una venta. Acá el 14 es una venta, acá el 15 es una venta, acá el 16 es una venta. Entonces por cada día vas habilitando una venta y si hay varios egresos vas habilitando varias casillas. Entonces vas poniendo por fecha. El 13 tenemos venta, el 13 también tenemos, acá tenemos un timbrado de que este es de egreso, de compra. El 14 tenemos venta, el 14 tenemos acá vale de compra y también tenemos un egreso de 59.000. Entonces vas anotando todos los egresos. Primeramente vas a habilitar una casilla para cada venta. Miren, una casilla 16 tenemos, el 17 tenemos una venta, el 17 ahora voy 16 acá. El 17 sería esto, porque no anoté bien. Entonces sería el 17. Tenemos una venta. El 18 tenemos una venta. El 19 tenemos una venta. Cada día hemos tenido una venta. Miren, todo estoy pintando en rojo todas las ventas que hemos tenido. Y todos los egresos. Por ejemplo, el 19 hemos tenido un egreso, el 19 también hemos tenido otro egreso, el 19 también hemos tenido otro egreso, 3 egresos. Entonces van anotando de acuerdo a la cantidad de egresos que tienen ese día. ¿Cómo hacen esta planilla? Primeramente tienen que eh, juntar todas las facturas y los recibos que han tenido durante la compra de un mes, ¿verdad? Durante la producción de un mes. Juntar completamente todos los recibos. Y por otra parte es anotar diariamente todos los ingresos que has tenido del día 1 hasta el día 30 del mes. Si no has tenido ningún ingreso, entonces simplemente ponerle cero, ¿no? Poner la fecha y poner cero. Bueno, ok. Entonces en esta casilla vamos poniendo todas las fechas. Acá en esta casilla ponemos los timbrados. Si es compra, vale de compra y si es venta. En esta casilla colocamos toditos los egresos que hemos tenido en el mes. Todos los egresos completito, ¿verdad? Y en esta casilla colocamos todos los ingresos que hemos tenido desde el 12 de agosto, que es en este caso, hasta el 31 de agosto. Ok, eso es lo primero que tenemos que hacer, gente. También pueden anotar totalmente aparte, si no quieren hacer una planilla y no se quieren complicar, pueden hacer en otro lugar. Por ejemplo, acá pueden hacer en otro recuadro, pueden hacer sus ingresos para no complicarse. Pero en este caso yo hago de esta manera. Entonces lo que hacemos acá, gente, es sumar completamente. Una vez que tenés todo dentro de tu planilla, toda tu información durante el mes, entonces lo que hacemos es sumar completamente, familia. Pintar todo esto, si en caso de Excel, y si es en caso de un cuaderno o de tu libro de contabilidad, es la misma cosa, sumar todos tus egresos, ¿verdad? En este caso, he sumado todos los egresos y me ha salido 1.712.000 guaraníes, desde el 12 hasta el 31 de agosto. La misma cosa voy a hacer acá en ingreso. Voy a sumar completamente todo los ingresos que he tenido desde esa fecha hasta esta fecha.
y sumamos, ¿verdad? Hemos tenido un ingreso de 2.622.500 guaraníes. Este ingreso que tenemos acá, este número que salió, gente, es el ingreso bruto. Es el ingreso bruto que tenemos acá. ¿Cómo sacamos el ingreso neto? El ingreso neto es la resta del ingreso bruto menos los gastos que hemos tenido durante el mes. Entonces hacemos una pequeña fórmula en caso de Excel. Entonces igual abrimos paréntesis, restamos el ingreso bruto menos el egreso que hemos tenido en ese intervalo de tiempo y restamos. Entonces en este punto nos sale 909.880 guaraníes, que es el ingreso neto. Este es el ingreso neto porque ya hemos restado todos los gastos. La otra información que necesitamos es el porcentaje de ganancia que hemos tenido desde esta fecha hasta esta fecha. Este simplemente también puede ser desde el 1 hasta el 30 o el 31 de cada mes. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el porcentaje? El porcentaje tiene una fórmula. La fórmula es ingreso neto dividido ingreso bruto por 100. Entonces vamos a abrir paréntesis, vamos a hacer la fórmula. Entonces dice ingreso neto, que es este, dividido ingreso bruto por 100, por 100% sería eso. Entonces cerramos paréntesis y acá tenemos, este es el porcentaje de ganancia que hemos tenido en ese lapso de tiempo. Entonces, estos serían los resultados que nosotros necesitamos para saber si realmente estamos ganando o estamos perdiendo. Si esto, por ejemplo, saliera acá negativo, esto es positivo. Si esto saliera negativo, entonces estamos perdiendo, ¿verdad? Y si este porcentaje sale demasiado bajo, si es, por ejemplo, 5, 6, 7, hasta 10%, significa que no estamos ganando lo suficiente. Porque obviamente en la panadería casero, dentro de nuestro hogar, nuestro proceso de producción no va a ser todavía muy grande. Entonces, si es una panadería grande, si es una panadería con varios sucursales y manejan millones de guaraníes o millones de dólares, un 10% de ganancia sería espectacular, sería muchísimo, ¿verdad? Pero en nuestro caso, que es una panadería pequeña en casa, nuestro movimiento de gasto es muy pequeño. Esta es nuestra inversión desde esta fecha, desde el 12 hasta el 31. Hemos invertido esta cantidad de dinero, es muy poquito, porque la panadería es en casa. Entonces, nuestro porcentaje que salió es bastante bueno. Y eso es lo que buscamos, gente. Entonces, esta es la forma de hacer. Entonces, número uno, vamos a repasar, es anotar los ingresos diarios. Anotar los ingresos diarios, ¿verdad? Vamos a ver si... Bueno, vamos a alargar un poco más este para andar. Número 2 es juntar todos los recibos de gastos. Bueno, si no tenemos recibo de gasto, hay que hacer vale de compra. Ok, gente. Y después hacer simplemente la sumatoria, como hicimos acá. Y simplemente después ya hacer toda esta fórmula. Sumar todos los egresos que tuvimos, luego los ingresos, sacar el ingreso neto y el porcentaje. Y eso nada más, gente, lo que quería traerles hoy, este proceso
de cómo llevar el control de nuestra panadería en casa. Espero que les guste y que les sirva. Si hay alguna duda, dejen en los comentarios y vamos a ir eh, aclarando de a poquito cualquier duda. Así que gente, muchas gracias. Nos vemos pronto en otro nuevo video. Chao.